La Fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, Pastor Jarib Serrano. La Fe de Jesús. Lección número 10. La ley de Dios. Un saludo, apreciados amigos. Una vez más nos encontramos acá para estudiar la palabra de Dios. Ya está con nosotros mi esposa, la hermana Carla Hernández, y nos disponemos el día de hoy a ver lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Acompáñanos en este maravilloso viaje descubriendo las Escrituras. Muy bien, pastor, queremos hacerle la primera pregunta. ¿Quién y cómo escribió la santa ley? Categóricamente, el libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18, nos da la respuesta a esta interesante pregunta. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas de piedra, que contienen precisamente los 10 mandamientos, fueron escritos directamente, como acabamos de escuchar, por el dedo de Dios. Existe mucha revelación con respecto a muchos aspectos, pero los 10 mandamientos no tienen intermediario alguno. No fue Moisés el que los escribió, no fue ninguno de los demás profetas. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, fue escrita directamente por Dios mismo con su propia mano. Muy bien, la segunda pregunta nos dice, ¿qué revela la santa ley? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y versículo 4, que nos dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infringir significa quebrantar. Infringir significa violentar la ley. ¿Qué revela esa santa ley? Precisamente eso, la infracción. Revela el pecado en sí. Sabemos que estamos cometiendo pecado cuando quebrantamos uno de esos mandamientos que Dios mismo escribió con su mano, como vimos en el punto anterior. Pero es importante que ahora sepamos que la ley no fue escrita por lujo, ni tampoco fue escrita como un antojo de Dios. Fue escrita con el propósito de poder mostrarnos el bien y el mal. Cuando nosotros contemplamos la ley de Dios, podemos saber precisamente qué es o cuál es la voluntad de Dios, y de esa manera comparar la ley con nuestras vidas y enterarnos si realmente la ley está revelando que usted y yo estamos en pecado, o si realmente estamos caminando por el sendero que Dios desea que lo hagamos. Muy bien, ahora, ¿a quién nos conduce la ley? La ley de Dios nos conduce precisamente a lo que nos indica Gálatas 3:24, que dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando la Biblia habla del ayo, se refiere al tutor. En otras palabras, traducido desde el griego original, el paidagogos, o sea, el que nos guía, el tutor, el que nos lleva de la mano. La ley nos lleva de la mano a Cristo Jesús. Precisamente esa es la función de la ley, que a través de conocer la voluntad de Dios, su carácter impreso en la ley, y a través de saber lo que no le agrada a Dios, nosotros podamos tomar el camino correcto y conducirnos a Cristo Jesús. Es muy importante entonces la función de conducción que tiene la ley para cada uno de nosotros. Nos conduce a Cristo Jesús. Muy bien, la pregunta 4 nos dice, ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos los encontramos registrados en Éxodo 20 del 3 al 17.
Existen diferentes versiones de la palabra de Dios. Ahora yo voy a compartir la versión Reina Valera del 60, pero usted puede leerlo en la versión que guste y son iguales. No existe cambio alguno, excepto que usted esté consultando algunos mandamientos que no están registrados precisamente en la palabra de Dios. Leo Éxodo 20 del 3 al 17 y dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero hacer un alto acá en la lectura para especificar que hemos leído dos mandamientos. El primero es: no tengas dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23. Y el segundo mandamiento está registrado en el mismo capítulo 20, pero los versículos 4 y 5. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nada, ninguna imagen, ni de Dios mismo, y mucho menos inclinarnos a esas imágenes. No lo hagas, dice el segundo mandamiento. Vamos al tercer mandamiento. Versículo 7 del capítulo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Luego sigue el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día, el sábado. Y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acabo de leer los versículos del 8 al 11 del mismo capítulo. Como podemos ver, los primeros 4 mandamientos, haciendo un breve repaso, se deben totalmente a Dios. Y el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te hagas imagen ni te inclines frente a ella. El tercero: tienes que respetar el nombre de Dios. El cuarto: acuérdate del día sábado para santificarlo, y nos manda a reposar el día sábado, no solo nosotros, sino también todos los que viven bajo nuestro techo, absteniéndonos de hacer actividades cotidianas, normales. El día sábado es el día del Señor, es el día que le pertenece a Dios, y es el día que debemos de descansar conforme a este mandamiento. Luego, el versículo 12 del mismo capítulo introduce el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, corto pero claro: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio, entendiendo que el adulterio se refiere a toda actividad sexual fuera del matrimonio, sea usted soltero o casado. Luego, el octavo mandamiento: no hurtarás. En un vocabulario más moderno sería: no robarás. Luego viene el noveno mandamiento: no hables contra tu prójimo falso testimonio. Y finalmente el 10º mandamiento: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. He aquí, estimados amigos oyentes, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, registrados en Éxodo 20 del 3 al 17. Muy bien, ha sido interesante todo esto que hemos visto de la ley, y ahora vamos a entrar a la segunda parte, la perpetuidad de la santa ley de Dios. Y la quinta pregunta nos dice: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? La respuesta la encontramos en San Juan capítulo 15 versículo 10, y dice de la siguiente manera: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La actitud de Jesús frente a los mandamientos, estimados amigos,
fue de total y absoluta obediencia. Cuando Jesús decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido acá a la tierra, eso que se había perdido, que somos tú y yo, decidió someterse a la voluntad del Padre Celestial. Y ese totalmente 100% hombre, pero también 100% Dios, como fue Jesucristo, se sujetó a los mandamientos, los respetó, los guardó. Nunca se atrevió a proferir palabra en contra de alguno de los mandamientos de la Santa Ley. Tampoco se atrevió a cambiarlos, como ya veremos posteriormente en el estudio. Pero si usted quiere saber realmente cuál es la actitud correcta que nosotros debemos de tener con respecto a los mandamientos, entonces recordemos lo que Jesús dijo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que, estimados amigos, así como Jesús guardó los mandamientos, tú y yo también estamos llamados a guardar la santa ley de Dios. Muy bien, interesante. Y la pregunta 6 nos dice, ¿realizó cambios Jesús en los mandamientos? Y la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús categóricamente dice, no he venido a abrogar, no he venido a cambiar, no he venido a transformar la ley ni los profetas. Entiéndase por ley y por profetas toda la escritura que en el momento en el que Jesús está pronunciando estas palabras corresponden a lo que ahora nosotros consideraríamos la Biblia. Recuerden de que en aquel tiempo lo que los judíos tenían era la ley, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que eran los libros que ya conocemos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Habacuc. Todos los profetas mayores y menores ya existían, o la gran mayoría de ellos ya eran muy conocidos para todos los judíos. Y Jesús está diciendo, no vine a cambiar nada de lo que está escrito. No vine a abolir nada de lo que está escrito. Es más, él usa una expresión interesante en el versículo 18 de Mateo capítulo 5, cuando en español se traduce como no voy a cambiar, no va a pasar ni una jota ni una tilde. En realidad la expresión es ni una iota. La iota es la letra más pequeña del alfabeto en ese antiguo idioma. Y él está diciendo, no voy a cambiar ni siquiera una pequeña iota, ni una tilde para cambiar el significado, sino que he venido a cumplir. Y ciertamente, mientras existe el cielo y la tierra, la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos los que leímos en Éxodo 20, del 3 al 17, están vigentes. Y esto debe de hacernos pensar, amigos, porque nosotros ya podemos comenzar a comparar nuestras vidas con la voluntad de Dios expresa en estos hermosos 10 mandamientos. Interesante. Ahora, si Jesús no realizó ningún cambio, ¿será que, como dice la pregunta 7, puede alguien cambiar los santos mandamientos? Eclesiastés categóricamente contesta esta pregunta y lo hace en el capítulo 3 y versículo 14, que nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La respuesta categórica, no, nadie puede cambiar los mandamientos. Pero el fundamento que nos pone Eclesiastés es interesante. Tú y yo constantemente nos equivocamos. Seguramente el día de hoy, a la hora que estás escuchando este estudio, ya te has equivocado varias veces, igual que yo. Sin embargo, Dios no es falible como nosotros. Dios es infalible. De hecho, es el único ser en el universo infalible. No se equivoca, nunca lo hace. Y no lo hace porque Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Y conociendo estas 3 cosas, lleno de sabiduría, fuente de amor, de sabiduría y de todo
los bienes del universo, no puede equivocarse. De tal manera que cuando Él ideó la ley, cuando Él se la dio a conocer a su pueblo, no se equivocó. Algunos dicen, es imposible guardar la ley, no podemos hacerlo. Yo quiero que pienses por un momento. Entonces, cuando Dios dictó la ley, los 10 mandamientos, ¿estaba probando a ver si el hombre podía cumplirla? ¿Creía Él de que estaba poniendo un tropiezo para la raza humana y que nadie iba a poder cumplirlo? Por supuesto que no. Dios tiene un propósito y un fin determinado para tu vida y para la mía. Y cuando Él dictó los 10 mandamientos, lo hizo perpetuamente. Como dice Eclesiastés, lo que Dios hace es para siempre. Los mandamientos estarán vigentes ayer, hoy y siempre. Pastor, y ante todo esto que se nos ha revelado, ¿qué debemos hacer? Excelente pregunta, mi querida hermana Carla. Y el primer consejo lo encontramos en San Juan 14:15, un texto que ya muchos de nosotros conocemos de memoria. Es corto pero contundente y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hay una prueba definitiva de que amamos a Dios, no es pegar gritos durante un culto de adoración, no es caminar de rodillas cumpliendo una promesa, no es llevando mucho dinero para que construyan una iglesia, no es tratando de hacer buenas obras a las personas que pasan mendigando frente a tu puerta. No. Y está bien, tú puedes hacer todo esto y puedes añadir aún otras cosas positivas en tu quehacer cristiano. Pero lo que necesitamos como prueba genuina de que amamos a Dios y estamos en el camino correcto, en primer lugar, es guardar sus mandamientos. Y el segundo consejo, hermana Carla, porque no se limita a uno, está en Salmos 119, 44. Y dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. El salmista nos recuerda el carácter eterno de la ley de Dios. Y a pesar de que el salmista descansa ya, él mencionó, guardaré tu ley siempre y para siempre. ¿Por qué para siempre mencionó él? Porque aun cuando resucite de entre los muertos, cuando Cristo venga por segunda vez, como ya lo miramos en un estudio anterior, el salmista continuará guardando los mandamientos. La ley es eterna, perpetua, para siempre. Debemos de guardar los mandamientos, no hoy, no mañana solamente, no por un rato, no por lo que se nos ocurra, sino por toda nuestra vida y por toda la eternidad. Y finalmente, amigos oyentes, hermana Carla, el tercero y último consejo que también aparece allí en sus hojas de estudio está en Santiago capítulo 2 y el versículo 10 y nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este punto nos invita a respetar todos los mandamientos, no parcialmente. Dios no se conforma con retaseos, no se conforma con 9 mandamientos, ni siquiera con 9 y medio. Tienen que ser 10. Los 10, porque dice Santiago que si ofendes en uno, te haces culpable de todos. Si guardas 9 mandamientos, pero se te olvida el de precisamente honrar a padre y a madre, estás infringiendo toda la ley. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede decirme eso, pastor? Si yo estoy guardando los demás mandamientos, no cometo adulterio, voy a la iglesia en sábado conforme al mandamiento, no tengo otros dioses. Sí, pero si estás deshonrando a tu padre y a tu madre, te haces culpable. En otras palabras, el efecto es el mismo, como que si no estuviese guardando ninguno. Así que ojo con esto. Y ya habrá tiempo en estudios posteriores, hermana Carla y estimados oyentes, para que veamos cuál es ese mandamiento con el que la mayoría de las personas tenemos problemas y que la mayoría del mundo civilizado actualmente están poniendo en entredicho y tratando de cambiarlo. Pero mientras,
tenemos que saber que hay que respetar todos los mandamientos. Y qué buen estudio ha sido el de hoy. Yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y como ha sido una bendición, sin lugar a dudas, pregunto esta tarde, ¿usted cree y acepta en su corazón que la santa ley de Dios está vigente y procurará con la ayuda de Dios respetar todos los mandamientos? ¿Es ese su deseo? Si en tu corazón hoy te has encontrado con el poder del Espíritu Santo hablándote, diciéndote esto es lo correcto, entonces acompáñanos en esta corta oración y sellemos el pacto con nuestro Dios de obediencia a su santa ley. Padre Santo, al descubrir tu palabra, al enterarnos de tu voluntad a través de los mandamientos, anhelamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu voluntad. Ayúdanos para que por medio de la fuerza del Espíritu Santo mostremos el genuino amor que debemos de tener para contigo, guardando los mandamientos. Ayuda a cada uno de nuestros oyentes. Bendícenos y acompáñanos para que en el próximo estudio podamos estar igualmente decididos a hacer tu voluntad por encima aún de la nuestra. Te lo pedimos todo en Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga. Si el mensaje que has escuchado ha sido de aliento espiritual a tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si querés que oremos por vos, déjanos un comentario con tu petición en la parte de abajo. Apóyanos con la manito arriba, activa la campanita y comparte con tus amigos. Dios te bendiga.